Llegó la hora de Sirenas en la Ría con Natalia Carabajal Figueroa, a quien le damos la bienvenida. Nati, ¿cómo estás? Buen viernes. Buen viernes. ¿Te escucho? Soleado y bello viernes. Ahí está, no, te escuché un poquito bajito, pero ahora sí. Ahí está, ahí estoy Sí, bien. perfecto. Si no, levanto la voz. No, por favor, no. ¿Qué te iba a decir? Sí, un hermoso viernes, ya estamos en primavera, por suerte. Sí, por suerte. Hoy traigo para compartir con todos y todas y todes la presentación de un informe. Es un informe sobre corrupción y géneros en nuestro país, un trabajo que se realizó en el marco de un encuentro, un ciclo de diálogos que se viene realizando que lleva por título Géneros y Corrupción en América Latina, urgencias y oportunidades para la articulación de agendas desde la sociedad civil. Un título bien largo pero bastante explicativo de qué la va este ciclo, donde participan diversas organizaciones y asociaciones, no solamente de nuestro país, sino de América Latina. Y sobre eso quería compartir con ustedes. Hay en esta presentación estuvieron, entre otros, representantes de las organizaciones que llevaron adelante el informe, como ser la Organización Poder Ciudadano, y gente de AFDA y gente de ELA, que es el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género, que muchas veces lo escuchamos a esta organización ser nombrada porque lleva un trabajo bastante arduo y aparte histórico en lo que a materia de género se refiere. Y el informe que se arma, ¿no? Se arma en base a la mirada, ¿no?, sobre lo que son los movimientos de mujeres y las comunidades LGBTIQ+, y obviamente también haciendo referencia a que en el campo de los géneros y la diversidad en nuestro país es ampliamente citado. Entonces, bueno, se trató de hacer como una búsqueda dentro de lo que es la mirada sobre las situaciones o las acciones de corrupción dentro de distintos espacios y empezar a ver si eso está traspasado también por el género, ¿no? En esta búsqueda de traspasar todo por el género, lo que comúnmente se llama la transversalidad de género. Bueno, y ahí empezaron a observarse y hay una específica mirada sobre cómo la corrupción tiene un impacto diferencial en las mujeres y también en los colectivos LGBTIQ+, ¿no? ¿Por qué? Por la situación de vulnerabilidad. Una de las personas que estuvo en este espacio realizando la presentación es Natalia Gerardi. Ella es directora del Equipo Latinoamericano de Justicia y Género y, entre otras cosas, manifiesta esta necesidad de poder articular todas las agendas con el género, ¿no? Porque justamente los temas de las mujeres son temas de la sociedad. Pero para escuchar mejor sobre qué comentó Natalia Gerardi, directora del Equipo Latinoamericano de Justicia y Género, hoy estoy atravesada, del Equipo Latinoamericano de Justicia y Género, qué mejor que escucharla a ella. Tenemos dos fragmentos. En el primero explica un poquito sobre esto que mencioné. Bien. La corrupción tiene, sin duda, un impacto diferencial en las mujeres y en otras personas en situación de vulnerabilidad, porque refuerza prácticas discriminatorias que ya existen. La discriminación es en sí misma una forma de discriminación, porque distingue, excluye, prefiere y priva a ciertas personas de ciertos derechos o ciertos beneficios. Las mujeres, cuando las consideras en toda la diversidad de sus circunstancias, enfrentan claramente desigualdades sistemáticas en diferentes ámbitos en los que se encuentran. Son desigualdades que existen antes, ¿no?, que preexisten, pero que además las dejan más expuestas a situaciones de corrupción y sobre todo de microcorrupción. En la investigación que lideraron Zoe y Maite, los eventos de microcorrupción fueron los que aparecieron como más claramente expresados en el impacto que tienen en las mujeres. La microcorrupción o la corrupción basada en necesidades tiene lugar en las interacciones personales de funcionarios estatales con la población en general, en temas vinculados con la prestación de servicios públicos. Y las mujeres, que asumen una sobrecarga de responsabilidades de cuidados, que ocupan su tiempo y su dedicación y su esfuerzo a satisfacción de necesidades propias y ajenas de las personas que integran sus familias,
hacen, por lo tanto, mayor uso y dependen más de los servicios públicos, como por ejemplo servicios de salud, de educación, transporte, servicios sociales, y por eso también están más expuestas a sufrir hechos de corrupción en la interacción con el funcionariado que trabaja en el marco de esos servicios públicos. Bien, ahí escuchábamos, ella hace referencia específicamente a un término que es microcorrupción y obviamente manifiesta, ¿no?, cómo en la condición de mujer implica la posibilidad de estar más vulnerable a este tipo de acciones. Hay en esta puesta de la microcorrupción también está la gran corrupción, ¿no?, el abuso de poder de alto nivel que beneficia a unos pocos a expensa de muchos y causa un daño grave y generalizado a las personas y la sociedad. Así lo definen dentro del propio informe. Y la microcorrupción, la repito, es el abuso cotidiano del poder encomendado por los funcionarios públicos en sus interacciones con los ciudadanos comunes que a menudo intentan acceder a bienes o servicios básicos en lugares como hospitales, escuelas, departamentos de policía y otras agencias. Cuando se brinda esta definición es para poder entender todas las dimensiones, ¿no?, que en donde se da cuenta justamente de esos cruces, ¿no?, que va presentando este informe sobre géneros y corrupción en Argentina. Y también la falta que hace, ¿no?, de una mirada sobre lo que son los recursos públicos específicamente, y por otro lado también el ejercicio de los derechos humanos, ¿no?, en ese sentido. Y allí me parece interesante ejemplificar, y lo ejemplifica Natalia Gerardi, así que la escuchamos. En las entrevistas que se hicieron para esta investigación, varias de las expertas con las que conversamos dieron cuenta de ejemplos de microcorrupción en Argentina en diferentes sectores. Por ejemplo, en el sector educativo, cuando no se activan los protocolos de violencia de género en casos de profesores que son denunciados por estudiantes, porque las personas que deben activarlos tienen algún compromiso institucional o personal o individual con quien ha sido denunciado. Eso es un hecho de microcorrupción. Que porque la violencia sexual o el acoso en el ámbito educativo impacta más en las mujeres, tiene un impacto diferencial sobre ellas. Otro sector mencionado en los ejemplos de las entrevistas fue el sector salud, ¿no? Por ejemplo, la microcorrupción que enfrentan quienes van a buscar servicios vinculados con la salud sexual y reproductiva, cuando personal de salud no les provee servicios, por ejemplo, de interrupción legal o voluntaria del embarazo o acceso a anticonceptivos, en base a prejuicios o preconceptos, y no lo hacen en el sistema público, pero sí en el sector privado. Ese es otro hecho de microcorrupción. Además, en prestación de servicios, la microcorrupción se encuentra también en el acceso a los derechos, ¿no? Por ejemplo, en los refugios de personas en situación de violencia, donde alguien puede aprovechar la condición de vulnerabilidad de las personas que allí residen en términos del manejo del dinero, como por ejemplo el cobro de programas sociales. Estas formas de microcorrupción, además de diferenciarse por los montos dinerarios involucrados, claramente son menores que en los grandes hechos de corrupción que aparecen en las noticias cotidianamente, también se diferencian por la naturaleza de la moneda de cambio. No solo es el dinero lo que está en juego en un hecho de microcorrupción. A veces también puede involucrar servicios personales o prácticas sexuales. Las mujeres trans travestis están mucho más expuestas a este fenómeno llamado extorsión sexual o sextorsión, donde a través del abuso de poder se busca obtener un favor sexual. Según datos de Transparencia Internacional, en Argentina el 19% de las personas ha sufrido sextorsión o conocen a alguien que lo ha sufrido. Bien, ahí escuchábamos Más claro imposible. Me interesaba llegar a este punto específicamente, porque además también ahí Natalia Gerardi hace, la directora del equipo latinoamericano de justicia y género, hace un barrido sobre varios ejemplos de lo que estamos mencionando, ¿no? De estas situaciones de microcorrupción, ¿no? Y un dato grave que agrava todo esto es la falta de datos y la falta de información sobre corrupción que tengan perspectiva de género y de diversidad, ¿no? Así como en tantos otros espacios y en tantas otras áreas, justamente
lo que es lo estadístico y la recopilación de datos en estos temas también carecen de perspectiva de género al momento de realizarse, en el caso de que se realicen, ¿no? Claro. Y no quiero generalizar porque hemos avanzado muchísimo en los últimos años, pero es real que hay falta de datos y de información sobre lo que es en general las cuestiones, las agendas con perspectiva de género y de diversidad. Acá en el informe hacen una referencia específica, ¿no? Que justamente en nuestro país la Corte Suprema de Justicia tiene un observatorio de causas de corrupción. Se hace mención a que es el sistema que publica las causas de corrupción para que se pueda acceder a ellas y que también se hace el seguimiento del proceso de los casos y que directamente lleva a las personas que son usuarios, a los documentos que existen en cada una de esas causas. Mencionan que es una herramienta importante y que el observatorio no tiene perspectiva de géneros y de diversidad y no cuenta con la posibilidad de poder buscar causas, por ejemplo, por cuestiones, bajo los ítems de género por tipo de corrupción, ¿no? Ahí uno podría poner microcorrupción o sextorsión, ¿no? Ya que mencionaron ese término. Entonces, surge de este informe, entre las conclusiones, ¿no? La falta de datos desagregados que tengan perspectiva de género y de diversidad y que no hay estadísticas oficiales. Tampoco hay muchos desde la sociedad civil que trabaje en el cruce de lo que es la corrupción y el género, ¿no? Entonces, lo que mencionan en el informe es que además de todo esto, de los datos específicos, hay una falta de seguimiento en la producción de los pocos datos que existen y ponen como referencia el caso de lo que es la Encuesta Nacional de Victimización, que es publicada hacia el 2018 por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, y que fue uno de los pocos estudios que hizo una consulta sobre un delito de corrupción a la ciudadanía. Bueno, en ese caso fue de un soborno pasivo. Hay otras conclusiones, obviamente varias, vamos a tomar algunas de este informe. Esta cuestión de la ausencia generalizada de lo que es la visibilización, la concientización y también, ¿por qué no?, la sensibilización sobre lo que es la corrupción y el impacto diferencial que tiene sobre las mujeres y sobre las personas de los colectivos LGBTIQ+. Allí concretamente se menciona la necesidad del reconocimiento de la vinculación entre la corrupción y las diferentes formas de violencias de las que pueden ser víctimas las personas. También, se hace referencia a las desigualdades estructurales, obviamente, y después, en uno de los ítems de las conclusiones, manifiestan cómo en nuestro país tiene todavía que fortalecer lo que es la articulación entre las políticas públicas anticorrupción y las políticas públicas que buscan erradicar las desigualdades de género. Nosotros tenemos ahí la ley 26.485, que es la ley para la protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos donde desarrollamos nuestras relaciones interpersonales, que la conocemos y que brinda una serie de oportunidades para lograr esa articulación, ¿no? Si uno desagrega cada uno de los artículos, entiende de qué la va en el sentido de la búsqueda que hay en poder lograr avanzar sobre esto. Y después me parecía interesante, ¿no?, poner el foco también en lo que es la ley Micaela. Ahí me corro un poquito del informe, ¿no? Cuando se habla de la ley Micaela, se está hablando de una ley que es una ley de capacitación obligatoria en género para todas las personas que integran los poderes del Estado, ¿no? Esto ya creo yo que trae una posibilidad, más allá de la situación en la que se da la ley, me refiero a las capacitaciones sobre la ley Micaela, que cada organismo del Estado va teniendo también su propia manera de brindar la capacitación a sus agentes sobre la ley Micaela y sobre las temáticas, pero me parece interesante porque es un avance más que necesitaría un seguimiento de alguna manera, ¿no? Para que no quede solamente en cumplir con un objetivo que es que todos los agentes estén capacitadas, porque gran parte de las acciones que se dan en este sentido que venía haciendo referencia Natalia Gerardi tienen que ver con
la falta de sensibilización de las personas en general sobre esta temática. Sabemos que estamos inmersos en un sistema que así lo prefiere, me refiero al sistema patriarcal, pero el mundo avanza y el Estado también. Y en ese sentido también aquellas personas que trabajan dentro del Estado tienen que tener obligatoriamente la capacitación en la temática de género y violencia contra las mujeres, para que ninguno o ninguna, al momento después de ser señalado o señalada, entienda que eso que está haciendo no está contenido dentro de la ley. No sé si me explico bien, sí, ¿no? Clarísimo. Digo, son situaciones que pasan, y no pasan ahora, pasan desde siempre. Hoy por hoy se las puede señalar, se les puede poner palabra y se puede decir, esto no corresponde, esto es una falta, eso es una violación a la ley. Entonces, interesante sería también que existan otros espacios que puedan llegar a controlar, bueno, no solamente cómo se da la ley Micaela, sino poder hacer un seguimiento. Y para eso se necesita, obviamente, acciones tendientes a eso, ¿no? La búsqueda de datos y otras cositas más. Pero bueno, me parecía interesante traerlo. Está disponible el informe sobre géneros y corrupción en la Argentina. ¿Dónde lo encontramos? Se puede acceder a la presentación a través justamente del equipo latinoamericano de justicia y género, ELA. Directamente ponemos así en el buscador que utilicemos, y allí en la página de ELA con mayúscula aparece. Bien, equipo latinoamericano de justicia y género, latinoamericano de ELA. justicia y género. Bien. Y el informe se llama Géneros y corrupción en Argentina. Lo publicaron hace apenas unos días. Bueno, perfecto. Muchísimas gracias, Nati, por esta... Bueno, un abrazo y buen fin de. Dale, buen fin de, que la pases lindo.